Cosas como siempre, la gente del pueblo me decía cachudo, ¿no? Me decían que soy cuernudo, pero yo no hacía caso a la gente, ¿no? Hay que hacer caso a la gente, decía el hermano, ¿no? Porque ellos tienen ojos, por algo hablan, decía. Y entonces dice, a mis 22 años yo ya tenía 2 hijos y yo era feliz y por mis hijos yo trabajaba. Pero un día la gente comenzó a hablar mal de mi mujer, dice. Me decían que soy que soy cachudo. Y entonces un día yo regreso, dice, del trabajo y encuentro a mi pareja, dice, ¿no? En la calle, abrazado con un hombre, dice. Y entonces le encaré, dice, ¿no? A su pareja, a su esposa, que era 3 años menor que él, ¿no? Y encaró a su esposa y le dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no quiero saber de ti, le dijo, ¿no? Si quieres, llévate a nuestras hijas. Yo contigo no soy feliz. Ahora estoy enamorado de este hombre, le dijo, ¿no? Estoy enamorado de este hombre y yo no quiero saber más de ti. Tú nunca estás en la casa, siempre te vas, tú quieres solo plata, 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 plata. Vete detrás de tu plata, le dijo así. Y entonces el hermano dice que se llevó a sus 2 hijitas, se llevó a sus 2 hijas y él las educó. Les puso en la escuela, el colegio, la universidad. Sus hijas se casaron y se fueron lejos. Y nunca más regresaron sus hijas. Y entonces decía el hermano, ¿no? Después tuve un accidente, dice, ¿no? Tuve un accidente mientras ya había crecido en el negocio, dice, el carro saltó y yo estaba en la parte de atrás porque antes dice que viajaban montados sobre el carro, ¿no? Y el camión saltó y cayó él y se rompió la pierna, ¿no? Y desde esa vez sufría una infección, ¿no? Había sanado el hueso, pero había sanado en otro lugar, ¿no? Y sobre eso tenía diabetes y la herida que tenía nunca terminó de sanar. El día que le fui a visitar, me mostró, se remangó los pantalones y, hermanos, créanme cómo de podrida tenía la pierna. Una herida gigante acá, grande. Y las moscas, apenas se destapó, las moscas empezaron a venir, ¿no? Y entonces yo entendí por qué el hermano le decían Shrek. Dice, yo conocí la iglesia hace 7 años aproximadamente, dice, ¿no? Y yo le oro a Dios, dice, ¿no? Por eso oraba él amargado, ¿no? Señor, ¿cuándo me vas a sanar la herida? ¿Cuándo me vas a curar de esto que tengo? De encima tengo diabetes. Señor, recógeme. Él oraba así, ¿no? Ya, ¿hasta cuándo voy a vivir? Ya quiero descansar. Así oraba el hermano. Si ya no me vas a sanar la herida, entonces llévame, pues, Señor, ya, porque ya no quiero vivir. No tengo ni un familiar, cuando me voy a morir nadie se va a acordar de mí, decía así, ¿no? Así me hablaba ese día que le visité. Y entonces yo entendí por qué le decían el hermano Shrek, el hermano Tomás. ¿Saben? En la Biblia encontramos a un hombre herido, y es del tema que voy a hablar del día de hoy. En el libro de Samuel, capítulo 2, vamos a buscar en nuestras Biblias. Capítulo 2, Segunda de Samuel, capítulo 9, ¿ya? Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Voy a darle una lectura bastante rápida. Dijo así, capítulo 9, versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá,
al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú, Sibá? Y él respondió: tu siervo soy. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Sibá respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado, ¿de qué? De los pies. Lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Sibá respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo de Bar. Hasta ahí vamos a hacer un paréntesis. Te voy a narrar un poquito la historia. Sucede que en el pueblo de Israel había asumido el reino el rey David. Y había luchado, había hecho guerra contra muchos pueblos, y Dios le había bendecido. Había ganado muchas batallas. Entonces, como él estaba prosperando, las riquezas estaban cada vez más y más, las riquezas estaban en el reino, ¿no? En otras palabras, estaba siendo bendecido con muchas riquezas. David se acuerda de su amigo Jonatán, se acuerda de aquel amigo con el que un día había conversado y se había sentado y habían hecho una alianza. Entonces David se acuerda y pregunta a sus siervos y dice: ¿no habrá quedado en la casa de Saúl? Porque Saúl, vamos a recordar un poquito la historia, Saúl había muerto, el rey Saúl había muerto en una batalla. Él literalmente se suicidó, literalmente se quitó la vida. Y junto con él murió sus hijos, y murió también Jonatán, que era hijo también de Saúl. Entonces, Saúl era un rey. Tú sabes cómo es un rey. Su palabra es ley. Lo que él desea, lo que el rey desea, se le tiene que cumplir, se le tiene que dar. Un rey puede decir: a ver, quiero esto, o vamos a hacer esto, vamos a construir murallas, y todo el pueblo tiene que hacer. El rey puede decir: a ti te vamos a quitar la vida, y puede matar con su palabra. Saúl era el rey. Jonatán, uno de sus hijos, era el príncipe del rey. Pero ¿quién era aquel lisiado llamado Mefiboset? Mefiboset era hijo de un príncipe. Por lo tanto, si el abuelo moría, el heredero vendría, el que tenía que tomar el trono, ¿quién vendría a ser? El hijo. Es decir, el papá de Mefiboset, que era Jonatán, un día podría heredar el trono. Pero sucede que este padre de Mefiboset también había muerto. Por lo tanto, quien asumiría próximamente el trono era Mefiboset. En otras palabras, Mefiboset era de casta real. Él era el próximo heredero al trono. Y entonces Mefiboset no está en el trono, no está sentado en un trono dirigiendo, gobernando un país. Mefiboset, ¿dónde está? Mefiboset está en Lo de Bar. ¿Cómo llegó Mefiboset a Lo de Bar? Lisiado de los pies. ¿Por qué Mefiboset estaba en un lugar donde no tenía que estar? Él, por ser príncipe, por tener sangre real, debería estar sentado en un trono, pero no está sentado en un trono. Está en un lugar escondido llamado Lo de Bar. Dicho sea de paso, la palabra Lo de Bar quiere decir no palabra. Es una palabra hebrea que significa no palabra. Y Mefiboset estaba allá, en ese lugar llamado no palabra. En Lo de Bar
vivía la gente marginal, la gente que se escondía de la justicia muchas veces, la gente olvidada. Allí vivía Mefiboset. Pero vamos a ver cómo es que llega Mefiboset a Lodebar. Vamos a retroceder 5 capítulos más atrás, al capítulo 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y vamos a descubrir aquí cómo es que llega Mefiboset a este lugar llamado Lodebar. Capítulo 4, versículo 4 del libro de 2 de Samuel. Dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Quién era ese hijo lisiado? Mefiboset. Y luego dice, tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, ¿quién es una nodriza? La que cuida al niño, ¿no? Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, vamos a entrar un poquito a la psicología. La psicología, el estudio de la psicología dice que la edad más crítica de un niño, donde un niño necesita mucho de sus padres, de la figura paterna y de la figura materna, es en la infancia. Mefiboset, ¿cómo llegó a Lodebar? Llegó ¿por qué razón llegó a Lodebar? Porque mientras su nodriza huía, porque se había enterado que el rey y el príncipe, que era Jonatán, el papá de Mefiboset, habían muerto. Por lo tanto, el deber de la nodriza era esconder, era proteger la vida de Mefiboset. Esa era la tarea, ese era el deber de la nodriza. Y la nodriza, con todas las buenas intenciones, cumpliendo su papel, cumpliendo su deber como nodriza y protectora del príncipe, escondió la vida del pequeño, lo agarró entre sus brazos y salía corriendo para ver a dónde tenía que esconder a este pequeño. Pero dice el relato que mientras corría, mientras huía con el niño, ¿qué había sucedido? El niño se le resbaló de los brazos y cayó. Y se quebró las 2 piernitas. Imagínense ver a un niño de 5 años. Por lo menos en estos tiempos nosotros tenemos la oportunidad de correr a un hospital, ¿no? Y decirle que intervengan, hagan una operación o lo que sea. Pero en aquellos tiempos no era así. Mefiboset se quedó lisiado de por vida. Ahora, como les decía, la psicología dice que los niños necesitan de una figura paterna y de una figura materna. El día de ayer nuestra psicóloga nos compartió y nos dijo que el temperamento y el carácter, ¿qué cosa hacen? La personalidad. Y ahora vamos a hablar un poquito más de personalidad. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué te comportas como te comportas? ¿Por qué hay esos pensamientos en tu cabeza? ¿Por qué hay esos temores? ¿Por qué no puedes decidir? ¿Por qué no te puedes llevar bien con alguien? ¿Por qué a veces hay dolor en tu corazón? ¿De qué está hecho tu personalidad? ¿Cómo está tu temperamento? ¿Qué temperamento sobresale en ti? ¿Eres muy colérico? ¿Lloras por cualquier cosa? ¿Tienes miedo de confiar en las personas? ¿Te gusta andar solo? ¿Prefieres hacer las cosas tú solo? ¿Prefieres no tener amigos porque dices, no, es que los amigos me fallan? O tal vez eres de aquellos que todo lo toma en chiste, como el sanguíneo.
Tal vez tienes una vida desordenada, tal vez. Tal vez cuando te sientes triste corres a refugiarte en alguien. Tal vez cuando estás con problemas dices, ¿qué hago acá? Tal vez cuando estás en las peores situaciones dices, ya no quiero hacerlo, esto ya me cansó. Y luego más tarde retomas y dices, tengo que hacerlo porque es mi trabajo. Eso es personalidad. Pero dice, no solamente es la personalidad, también es el carácter. Cuando un niño crece sin una figura paterna o sin una figura materna, la psicología dice que eso provoca vacíos emocionales. Y cuando hay vacíos en el corazón, cuando hay vacíos emocionales, el ser humano hace todo lo posible para llenar ese vacío. Y muchos de nosotros hemos salido huyendo del mundo con tal de llenar ese vacío. Yo conocí la iglesia a los 14 años. Y antes de ser adventista, yo ya participaba en fiestas, aprendí a tomar cerveza a los 12 años. ¿Qué había pasado? Pues había vacíos emocionales, heridas emocionales dentro de mí que quería esconderlos, que quería camuflarlos. Y muchos somos así, tenemos heridas emocionales, y cuando estamos mal, los varones no pueden llorar como las mujeres, y entonces se van a emborracharse a las cantinas, se van con los amigos a brindar un par de cervezas. Y ahí, por eso es que tú no ves a un varón llorar de sano. Ellos para emborracharse necesitan estímulos. Y la cerveza es un buen estimulante. Y has visto cómo lloran los varones cuando están borrachos, ¿no? Borrachos sí lloran, ¿no? Pero sanos no. Y el ser humano hace eso, busca llenar ese vacío. Y lo más triste de todo es que nada llena. Por eso hay mucha gente herida de sus sentimientos, herida de sus emociones, que se van detrás de las drogas, que se van detrás del alcohol, que se van atrás de las modas, que se van atrás del trabajo. Hay mucha gente que busca llenar esas emociones con otras personas. Los jovencitos heridos de sus emociones entran en una relación, terminan la relación y se van en otra relación y en otra relación y en otra relación y en otra, y viven así una vida desordenada. Y tal vez nosotros también hemos estado en esos lugares, en ese trajín.